¿Listo? Bueno, entonces se supone que ya estamos grabando. ¿Se escucha bien? ¿No hay ningún inconveniente con lo que se está proyectando y con la voz y el video? ¿Me dirán ustedes, muchachos? Ok, perfecto. Listo. Bueno, entonces yo les envié una invitación a este curso de Classroom, ¿sí? No sé si todos ya tuvieron acceso a ese curso. Y si no, es porque no han aceptado la invitación, porque yo la envié absolutamente a todos los contactos que tengo allí en el WhatsApp y todos los contactos que estaban en el calendar. Entonces, si me faltó alguno, por favor, menciónelo por ahí por el chat. Me manda el correo para hacerle la invitación. ¿Alguien dijo algo? Perdón, no lo escuché. ¿Listo? ¿Estamos bien? Bueno, entonces aquí ustedes van a ampliar los temas que vayamos viendo. Aquí se me están quedando pues, los temas que ya hemos visto, ¿sí? Y pues está tanto el video de lo que hemos hecho como también los otros recursos adicionales. Entonces, si ya han perdido de pronto alguna sesión por alguna razón, pues ustedes pueden ingresar al video que se ha venido haciendo y pueden ingresar a los demás, al otro material que es complementario. La idea es que si en algún momento necesitan volver a revisar un concepto, lo hagan, ¿sí? Específicamente vamos aquí en conceptos de investigación, aquí en esta parte de lo que era el pensamiento crítico. Eso ya lo vimos, aquí tengo un enlace de uno de los videos que he hecho sobre eso, el pensamiento crítico, ¿sí? Y vamos a pasar acá a esta parte, pero la idea, como les digo, es ir bajándolo de una vez sobre los proyectos que vayamos a ir pensando o ir haciendo. Si ustedes ya vienen con una idea de un proyecto específico particular, pues la pueden ir comentando acá. Pueden decir, bueno, entonces mi idea de mi proyecto, ¿cómo sería? ¿Cómo la podría manejar? ¿Cómo podría ser? ¿Sí? Entonces, eso sería importante. Bueno, un elemento rápido que tenemos que ver aquí para quedar bien, bien cuadrados, ¿sí? Es que nosotros ya habíamos pasado por esta parte de lo que era la pseudociencia y vamos a entrar a esta parte de lo que es investigar. Y luego vamos a llegar aquí hasta la idea de investigación. Esto simplemente es conceptualización, pero aquí lo que me interesa es que lleguemos a esta parte de lo que es la idea de investigación, ¿sí? Entonces, ya habíamos visto esto de la pseudociencia, que nosotros evitamos esa parte de la pseudociencia con el pensamiento crítico, con un proceso y una metodología bien definida, ¿sí? Y ahora lo que nosotros venimos es sobre esta parte de lo que es la investigación, ¿sí? Entonces, en esta parte de lo que es la investigación, entonces aquí hay un video de lo que es investigar. Yo no les voy a poner el video, la idea es que yo les voy a explicar aquí directamente qué es esto que estamos nosotros viendo acá. Entonces, ¿qué es el proceso de investigación? ¿Sí? Cuando nosotros vamos a hacer investigación, es un conjunto de pasos y de acciones que sigue un plan específico para resolver un problema particular. Eso es lo que nosotros podemos entender como investigación. Entonces, si nosotros miramos por acá, aquí dice que es investigar es una acción deliberada, organizada, ¿sí? Y que puede ser accidentada. Entonces, ¿qué quiere decir eso de que pueda ser accidentada? Porque es normal que todo proyecto tenga inconvenientes y que tenga problemas. ¿Y deliberada qué es? Entonces, a mí me gusta colocar un ejemplo que, de que nosotros estamos, por ejemplo, visitando un pueblo, ¿sí? Y que por ese pueblo hay un río, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos allí un río y, y el río comienza de un momento a otro a tener algunas manchas negras, bueno, en este caso azules, ¿sí? Ahora, estas manchas que se están presentando también se empezaron a presentarse algunos meses y la población toma agua de allí, ¿sí? Nosotros tenemos allí una población que toma o se surte de agua allí y
se han dado reportes, se han dado casos de que la población ha tenido problemas de alergias, ¿sí? Que han tenido aquí unos problemas muy, muy específicos como han sido unas alergias, ¿sí? Que han tenido y que han tenido infecciones, ¿sí? Entonces, la idea aquí es saber por qué se está produciendo eso y será que esto que está apareciendo aquí en el río tendrá una relación con esto. Entonces comenzamos a hacer nosotros preguntas, ¿cierto? En ese contexto, en esa realidad, comenzamos a ver situaciones, ¿no? Entonces, digamos que estamos nosotros aquí y nosotros decimos, bueno, aquí en la población están diciendo que tienen estas situaciones. Ellos posiblemente esas situaciones se deban al agua que están bebiendo. ¿Y por qué hice esa hipótesis? Porque seguramente esta persona o el investigador ya había leído en otras partes o tenía un conocimiento previo de que muchas alergias, muchas infecciones también se deben a agentes externos o al agua que no está bien tratada o que tiene un agente contaminante. Entonces, aquí surge una pregunta, ¿cierto? Surge una pregunta, ¿sí? Y esa pregunta es la que nosotros queremos responder, es la que se encuentra aquí en esta parte. ¿Sí? Nosotros queremos responder esa pregunta, ¿sí? Pero no queremos responder la pregunta de una manera poco científica o hacerlo de manera subjetiva o colocando conclusiones a priori. Recuerden que el pensamiento crítico, que es algo que vimos aquí, el pensamiento crítico dice que nosotros partimos de hechos, ¿sí? Pero que primero tenemos que validar esos hechos y esos hechos tienen que venir de fuentes fidedignas de información, ¿sí? No porque, digamos, una persona dijo que es que lo que está pasando es esto, entonces nosotros debamos creerlos, ¿no? Sino que nosotros tenemos que validar estas situaciones o estos hechos que nos están diciendo de por qué se está contaminando el agua y si esa agua está generando esa contaminación sobre la población, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacemos es una investigación. Entonces, aquí, en esto que acabé yo de mostrarles, es donde surgió una idea. Aquí surgió una idea de investigación. ¿Sí? Aquí hay una idea. Y esta es una de las fuentes. Hay muchas fuentes de idea de investigación, pero esta puede ser una fuente de idea de investigación. Que usted está en la realidad, en un contexto específico, usted se da cuenta que está sucediendo un problema y usted está tratando de encontrar las causas de ese problema y ahí le surge una pregunta y la pregunta está relacionada con esa idea de investigación. ¿Sí? Entonces, al estar relacionado con esa idea de investigación, que aquí ya me están tir, ya. Al estar relacionados con esa idea de investigación, entonces, eh, lo que buscamos es que esa investigación que hagamos sobre esa situación que hay con el agua y con lo que está pasando con la gente y las personas que se surten de esa agua, ¿sí? Entonces es plantear un conjunto de pasos, entonces hacemos un diseño de la investigación, hacemos un diseño, ¿sí? Eso es lo que hacemos, planteamos ese diseño. ¿Sí? Y luego comenzamos a seguirlos. Entonces, ese diseño es esa acción es la que nosotros hacemos de manera deliberada y organizada. Sin embargo, posiblemente haciendo la investigación, en algún momento nosotros tengamos inconvenientes y por eso es que se dice de que investigar es un elemento accidentado, ¿sí? Porque podemos tener situaciones en las que, por decir algo, digamos que esto es una zona de difícil acceso, que no todo el mundo puede entrar, ¿sí? Entonces, ahí podría haber una situación en la que no se puede recoger la información. Y como no se puede recoger la información, pues entonces no vamos a poder hacer la investigación. O no tenemos los equipos, o no tenemos los materiales, o las personas no colaboran para hacer los exámenes, cosas como esas. Todo eso puede ocurrir en una investigación. Ok.
Entonces, nosotros hacemos ese diseño, ¿sí? Nosotros a ese diseño definimos unos métodos y definimos unas técnicas que vamos a aplicar, ¿sí? Vamos a ver más adelante que los métodos van a estar relacionados con el tipo de investigación, pero les adelanto, hay dos tipos de investigación. Hay, bueno, realmente tres, pero hay dos que se han venido consolidando. Una investigación que la llaman la investigación cuantitativa, ¿sí? Y esta investigación cuantitativa está relacionada precisamente con recoger información a partir información de variables y de magnitudes relacionadas a esas variables. ¿Cómo sería eso? Que nosotros podamos decir qué es lo que estamos viendo en el río. Entonces, que por ejemplo, lo que se está manchando es por mercurio, ¿sí? Y que esas manchas y que estamos encontrando mercurio allí en el agua, ¿sí? Entonces nosotros podemos medir cuánto mercurio hay en el agua, sí, entonces ahí ya estamos cuantificando, ¿sí? Ahora, nosotros podemos medir qué tantas personas están enfermas, sí, entonces nosotros estamos cuantificando el número de personas enfermas. Ahora, podríamos las enfermedades están relacionadas al mercurio, sí podríamos hacer eso. Entonces quiere decir que la investigación que nosotros vamos a hacer aquí es una investigación eh, cuando están pidiendo admitir, estoy admitiendo aquí a las personas. Entonces, como esto va a ser vamos a hacer aquí las montañitas por aquí porque es que me han tocado hacerlas varias veces. Entonces, ahí ya podemos hacer una investigación de índole cuantitativo porque podemos asignar esas magnitudes a esas variables e incluso podemos relacionar las diferentes variables. ¿De acuerdo? Vamos bien, ¿no? Vamos bien en esto. Ahora, una vez que nosotros ejecutamos ese proceso, una vez que nosotros hacemos ese proceso, ¿sí? Obtenemos una respuesta a esa pregunta, ¿sí? Nosotros cuando ya tenemos la información de qué tan contaminado está aquí por mercurio el agua, y cuando tenemos la información de qué tantas personas están enfermas y qué tantas enfermedades están relacionadas a ese mercurio, nosotros podríamos sacar una conclusión y podríamos contestar la pregunta. Podríamos decir que la enfermedad de las personas se debe a una alta contaminación de mercurio. Pero ahí tendríamos que ir de pronto un poco más atrás, que por qué está tan contaminado el río. Entonces, habría que generar otras posibles hipótesis de por qué está tan contaminado el río y hacer otras investigaciones, volver a medir variables, volver a tomar pruebas, hacer observaciones, sacar conclusiones. Ese es más o menos el proceso, ¿sí? El proceso, el proceso más o menos consiste en que uno lo que hace es, estoy admitiendo aquí personas que hasta ahora están conectando. Ya. No sé si Mayerly estás conectada. Yerly. Sí, sí. De pronto a ti te sale, allí cuando piden ingreso, te sale la flechita, el mensajito para ingresarlos. No, Ah, bueno, después te doy permisos entonces, porque vale. para que los aceptaras, pero bueno, ahorita por ahora los acepto yo. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos eso. Entonces, los pasos generales, ¿sí? De generales, ¿no? Esto no está relacionado a una metodología particular, ¿sí? Sino que esto es lo más general. Lo más general es que nosotros identificamos un problema, ¿sí? Y ese problema se identifica a partir de una situación, ¿sí? Alguna situación que está ocurriendo o una situación o algo que ustedes ven oportunidad de resolver.
Normalmente después de que se identifique el problema, uno trata de buscar información relacionada para entender mejor el problema. Entonces uno busca una información previa, ¿sí? Una información previa sobre ese problema que me permita a mí obtener más información en ese sentido, ¿sí? Y después de tener, de encontrar o buscar esa información, pero recuerden que aquí es importantísimo que manejemos todo lo que vimos en la parte de pensamiento crítico, saber escoger la fuente, mirar los diferentes puntos de vista, comparar, contrastar, bueno, todo ese tipo de cosas que vimos en la parte de pensamiento crítico, ¿sí? Después de esa información previa, entonces nosotros hacemos normalmente en la investigación cuantitativa, nosotros nos hacemos unas hipótesis, ¿sí? Y posteriormente a que nosotros nos hagamos esas hipótesis, luego entonces hacemos el diseño o planteamos precisamente ese plan de trabajo, ese plan de acción, ¿sí? O ese proceso, que normalmente va a ser el diseño. Es que no deja colocar este no me deja colocar ni tildes ni ñes, diseño de esa investigación, ¿sí? Y después de hacer ese diseño de esa investigación o de ejecutarla, esa investigación, obtengo unas conclusiones, y después lo que hago, algo muy importante, es hacer una publicación de la misma, ¿sí? Entonces, esos son normalmente los pasos que se siguen. Problema, una información previa, una hipótesis, un diseño, las conclusiones y una publicación. ¿Sí? Eso es lo que normalmente, aunque aquí ya vamos a ver los pasos un poco más y mejor definidos. Entonces, es importante que nosotros hagamos precisamente esa publicación, porque con esa publicación vamos a saber si lo que investigamos tiene relevancia, se hizo correctamente y además va a ayudar a la comunidad que queremos ayudar. Entonces, posiblemente en ese ejemplo que yo les coloqué a ustedes de ese río que estaba contaminado y que estaba enfermando aquí a las personas, posiblemente al sacar las conclusiones de la investigación, entonces ya al publicarlos, llama la atención de la alcaldía y la alcaldía se pone a investigar por qué el río está contaminado. Y de pronto por acá encuentran que puede hacer que haya una empresa ilegal que esté haciendo minería, ¿cierto? Este ejemplo está un poco contextualizado con respecto a algunas cosas que sí vemos nosotros en nuestro país, ¿sí? Porque nosotros vemos que eso perfectamente pasa y sucede en nuestro país, ¿sí? ¿Qué pasa aquí entonces? Cuando hacemos esa publicación, da esa posibilidad y posiblemente se inician acciones de arreglar o de manejar esto. Y mientras eso se arregla, la población puede evitar tomar esa agua y mejorar en salud. Entonces generamos un impacto, ¿sí? Y es precisamente lo que busca la investigación. La investigación busca generar precisamente ese impacto. ¿Y cómo va a generar el impacto? Pues publicando. Si hacemos la investigación y no publicamos, pues no hacemos absolutamente nada, ¿sí? Entonces, para encontrar esas respuestas, nosotros necesitamos resolver algunas situaciones. Primero, les había comentado que uno tiene que mirar aquí cuál es la información, si alguien ya ha investigado el problema. Y si ya lo ha investigado, empezar a recoger toda esa información. Segundo, hay que establecer hasta qué es lo que voy a investigar. ¿Voy a investigar solamente la contaminación del río o me voy a dedicar solamente a eso? ¿O voy a investigar la contaminación del río y la relación que tiene con las personas que están enfermas? Amplíe el alcance. ¿O voy a investigar la contaminación del río, los efectos que está teniendo en las personas y por qué el río está contaminado? El alcance se amplía. Entonces, ese es el problema del alcance. Muchas investigaciones tienen un problema de alcance porque algunas veces cuando nosotros comenzamos a plantear estas investigaciones colocamos alcances demasiado grandes. Es decir, nuestros objetivos, una investigación a la final se plantean objetivos, son muy ambiciosos, ¿sí? Y al ser tan ambiciosos nuestros objetivos, nos podríamos demorar más tiempo en la investigación.
y podríamos invertir más recursos o incluso colocar objetivos que no podemos nosotros cumplir en ningún momento. Entonces, esto es supremamente importante cuando estemos haciendo el planteamiento de la investigación, que nosotros podamos definir un alcance correcto. Muchas veces lo que tenemos que hacer, y si nosotros sabemos que es un problema que puede evolucionar, uno podría plantear una primera, para este ejemplo, una primera investigación donde simplemente sea establecer cuáles son los niveles de contaminación del río, el nivel de contaminación del río. Simplemente hasta ahí y a establecer esa investigación hasta ahí. Y después, la siguiente fase de esa investigación va a ser establecer los efectos que está teniendo sobre la población esa contaminación. Entonces, ahí sería otro alcance u otra investigación. Y finalmente, establecer las causas. Entonces, se puede dividir también la investigación en diferentes subproyectos. Eso también se puede hacer. Otro elemento supremamente importante, si usted, antes de pasar al otro, si ustedes no analizan información previa, corren el riesgo de descubrir el agua que ya otro descubrió, o descubrir, como lo dicen, el agua tibia, que el agua tibia está caliente, ¿sí? ¿Por qué? Porque si uno no busca la información previa, muy seguramente otro ya hizo la investigación y otro ya publicó resultados. Usted demoró un tiempo haciendo esto porque es que la investigación tiene costos, la investigación tiene tiempo que ustedes colocan, plata, comprar recursos, y los costos normalmente son altos. Hacer investigación a veces no es económico, ¿sí? Y ustedes salen con una conclusión de que sí están enfermos por la contaminación del río, por esto y esto, y resulta que otro llegó y dijo, no, pero eso ya lo publiqué. Entonces ahí perdieron ustedes el tiempo, ¿sí? Entonces pilas con eso es supremamente importante. Los proyectos que ustedes van a presentar ahorita tienen que buscar la información previa, quién ya ha hecho. Además, la información previa nos da algo supremamente importante, y es que la información previa, si ya hay cosas construidas o ya hay cosas creadas, nosotros no vamos a crear esas mismas cosas. Ahora, esas cosas que ya están creadas nos pueden servir a nosotros, sobre todo en la parte de ingeniería. Nosotros tenemos la posibilidad de utilizar frameworks, ¿sí? O librerías de trabajo que han desarrollado otros, o aplicativos, ¿sí? O herramientas que ya se han desarrollado en otras investigaciones que perfectamente nos pueden servir para nuestra propia investigación, ¿sí? Entonces, esto es supremamente importante porque nos puede dar elementos para replantear la investigación y replantearla de una manera que sí haga un aporte. Ahora, ¿qué pasa con el siguiente elemento importantísimo que estamos hablando de los métodos, ¿sí? Los métodos son importantes. ¿Qué método voy a utilizar para analizar la información, el problema que yo estoy encontrando acá, ¿sí? Los métodos están relacionados con el tipo de investigación. Yo ya les dije que hay un tipo de investigación que se llama la investigación cuantitativa, ¿sí? Y existe otro tipo de investigación que se llama la investigación cualitativa. Y hay una tercer tipo de investigación que es una combinación de las dos anteriores que se llama la investigación mixta. Y eso es una combinación de las dos. Entonces, al combinar las dos, vamos a tener una investigación mixta. Hay muchas investigaciones que son mixtas. ¿Y cuál es la idea? La investigación cuantitativa, como el ejemplo que ya les había dado antes, me permite relacionar variables con magnitudes. O sea que si yo voy a hacer mediciones, tengo que utilizar instrumentos de medición. Ahora, aquí yo utilizo instrumentos de medición, ¿sí? Y relaciono esas mediciones a variables. En la cualitativa también yo determino variables, pero normalmente no les estoy asignando magnitudes, sino estoy hablando desde el contexto de la relación de las variables, del significado, de, de todos los elementos que influyen en esa variable. Entonces, la cualitativa es más de observar, de describir, de encontrar más información relacionada, de una vista un poco más sistémica, ¿sí? Del problema. Entonces, estos serían complementarios, porque, por ejemplo, aquí ya hablamos de cómo podemos nosotros, aquí también alguien se va a conectar. Aquí nosotros ya hablamos de cómo podemos nosotros hacer una investigación de tipo
cuantitativo con... O sea, de por sí que estaba cerca, le digamos eso. Aquí tenemos nuevamente... Me voy a morir yo aquí pintando este pueblo cada naita. No, ya lo pinto más rápido. Bueno, aquí está el río otra vez, ¿sí? Entonces, la investigación cuantitativa ya sabemos que yo puedo medir la cantidad de mercurio que tiene esto, y yo puedo medir aquí la cantidad de personas y sus problemas de salud y luego hacer una interrelación entre ellos. Eso lo puedo medir directamente en una investigación cuantitativa. La investigación cualitativa va más a describir el tipo de personas que hay aquí, ¿sí? Va más a describir las costumbres que de pronto ellos tienen y por qué algunos se enferman más que otros, ¿sí? Va más a explicar las características del río, las características de por dónde está pasando y que si esas características influyen en que se contamine más o no, ¿sí? Entonces, la investigación cualitativa me va a dar más riqueza semántica, más riqueza de información y se puede complementar con una investigación cuantitativa y por eso haríamos una investigación mixta. ¿Por qué entrar los tipos de investigación? Porque dependiendo del tipo de investigación vamos a utilizar un método específico u otro, ¿sí? En una investigación cuantitativa, por ejemplo, yo podría utilizar un método de observación directa o de análisis de muestras. Entonces, aquí voy a utilizar un método para hacer un análisis de muestras, ¿sí? Para de pronto las personas voy a utilizar unas encuestas, ¿sí? Voy a hacer unas encuestas acá para las personas y las encuestas van a ser con palabras, con preguntas cerradas y que van a estar codificadas de alguna manera, ¿sí? Entonces, eso me va a inferir que voy a utilizar unos métodos para recoger la información. Ahora, la cualitativa va a utilizar otros métodos. Por ejemplo, va a hacer una entrevista. Entonces, voy a hacer una entrevista para poder saber más información de las personas. ¿Listo? Entonces, esa es la relación que hay allí con respecto a esta parte de los métodos. ¿Sí? Entonces, en general es esto lo que estamos hablando de cómo hacemos nosotros esta parte de la investigación, de qué es lo que tenemos en cuenta. Es un plan de acción, encontramos una idea, un problema, hacemos un plan de acción, verificamos, buscamos información previa, definimos unas hipótesis, las hipótesis están relacionadas a unas variables, luego miramos cuáles son las variables que puedo cuantificar, cuáles son las variables que puedo cualificar, aplico métodos y luego lo que hago es recoger información, luego hago unos procesos de análisis en la cuantitativa yo puedo utilizar estadística descriptiva o estadística inferencial. En la cualitativa yo puedo utilizar ya procesos inductivos, o sea, procesos mentales que me permitan relacionar o procesos de relación de variables de manera cualitativa. Y hay software que me permite trabajar con todos esos tipos de cosas. Hay software que me permite hacer eso. ¿Listo? Entonces, una vez que nosotros hemos hecho este proceso, una vez que nosotros hemos hecho este proceso y hayamos tenido en cuenta estos otros elementos para que obtengamos realmente... Siempre a veces. Carlos, creo que te conectaste otra vez, ¿le puedes apagar el micrófono? El año pasado era así, ahora no. Sí, qué pena, Listo. No, no hay problema. Gracias. No te preocupes. Bueno, entonces tenemos aquí. ¿Qué pasa cuando nosotros ya tenemos esta pregunta? Ya hemos respondido esta pregunta, ¿sí? ¿Qué pasa? Entonces, podemos hacer un aporte a la ciencia porque utilizamos unos métodos bien definidos, hicimos un proceso muy bien hecho y podemos, cuando publiquemos, eso va a quedar un aporte, un avance en el conocimiento. De pronto, en el ejemplo que les estoy dando, estamos solucionando más bien es un problema social específico, pero posiblemente si ponemos un ejemplo de una investigación en la que tú encuentras un método nuevo, por ejemplo, si la investigación la enfocaste fue a cómo limpiar el río correctamente con un método nuevo, un dispositivo, vamos colocándolo sobre lo que es el semillero, un dispositivo que utiliza unas membranas especiales y filtra mucho más rápido el mercurio
y hace que el agua sea potable y ese método se lo podemos nosotros dar a las personas para que las personas utilicen de por sí. Eso que les estoy contando es algo real, eso lo hicieron en África, ¿sí? En África la gente tomaba directamente el agua y vivían enfermas, entonces inventaron como una cañita, como una especie de pitillo y colocaron unos filtros especiales y lo que hace la gente es ya tomarse el agua con esos filtros especiales y eso empezó a generar que estas poblaciones africanas que de bajos recursos económicos y que generalmente no tienen sistemas de potabilización ni nada, se enfermaran menos. Entonces, esto fue un gran avance. Entonces, de pronto la parte del conocimiento de cómo se crearon esos filtros va a quedar allí haciendo parte de lo que es la ciencia y va a quedar publicado y va a quedar en los repositorios de las revistas que después otros investigadores van a consultar cuando busquen información previa. Cuando otros investigadores vayan a buscar información previa, van a encontrar nuestra publicación y ahora ya no van a hacer más o lo van a mejorar o van a hacer otra cosa mejor. Entonces el conocimiento se va a ir acumulando, ¿sí? Se va a ir acumulando el conocimiento. Y lo otro es que esos otros investigadores o nosotros mismos podemos crear conocimiento aplicado, ¿sí? ¿Y qué es el conocimiento aplicado? El semillero, como nosotros lo tenemos, estamos partiendo de un conocimiento científico, estamos partiendo de lo que es la inteligencia computacional, estamos partiendo de lo que ya existe en Internet de las cosas, de cómo se comunican los objetos, de cómo utilizamos los minicomputadores y para poder hacer despliegues. Y nosotros ya podemos utilizar toda esa infraestructura para aplicar esos conocimientos y hacer un bien y un servicio, ¿sí? Entonces, digamos que en este ejemplo, y ya que lo mencioné acá, nosotros queremos hacer un mecanismo que que le permita a la población, al menos mientras el río lo limpian, tomar agua potable, ¿sí? Y entonces nosotros nos vamos a inventar algún tipo de filtro especial, ¿sí? Algún tipo de filtro especial que haga eso, ¿sí? Y miramos qué es lo que se ha hecho antes. Entonces por allá dijeron, no, es que el carbón activado puede retener gran cantidad de partículas. Listo. Entonces podríamos utilizar aquí carbón activado. ¿Qué otra cosa? Ah, bueno, pero el carbón activado es demasiado costoso, ¿sí? Ah, pero se ha demostrado que nosotros podemos crear nuestro propio carbón. ¿Cómo? Nosotros podemos utilizar el bambú, ¿sí? Y el bambú se puede quemar o podemos quemarlo y crear nuestro propio carbón y colocarlo acá. Y esto es más barato que comprar el carbón activado directamente. Ah, bueno, listo. Otra cosa, ¿qué más? Necesitamos que eso tenga una cantidad de usos porque ese carbón con el tiempo se va saturando y ya tiene que cambiarlo. Ah, bueno, entonces necesitamos un sensor que me diga qué tan bien está el carbón y va a ser de pronto un bombillo y un pequeño LED y de pronto un sensor para mirar cómo está el carbón y un pequeño LED para indicar que se ponga en rojo, que ya no se puede usar. Entonces puede ser eso, ¿sí? Esto que yo les estoy comentando acá, esto que puede ser una solución directa basado en la investigación teórica que se había hecho antes, esto es un producto, ¿sí? Esto es un producto, ¿sí? Y ese producto podría ser algo que puede generar ese beneficio a la sociedad. Ahora, ¿qué puede ser un servicio? Un servicio es que nosotros en vez de nosotros aquí colocamos aquí un sensor, ¿sí? Con una antena aquí, ¿sí? Y que tenga aquí de pronto un megáfono, ¿sí? Y que aquí estos sensores miden qué tanto mercurio tiene y que cuando ya el agua está pasando por los niveles de mercurio, entonces aquí por el parlante comienza a generar una alarma diciéndole a la población que por favor no vaya a tomar del agua porque el agua se encuentra con altos niveles de mercurio, ¿sí? Entonces estamos generando un servicio, ¿sí? El servicio de avisar tempranamente que tienen que protegerse o tienen que dejar de tomar el agua. Esa es pero la diferencia de lo que hay entre lo que es un producto y un servicio. Sin embargo, los dos son investigación aplicada. Son de una información teórica, de unas investigaciones que se han hecho anteriormente. Tomamos esa información, construimos cosas, generamos un producto o generamos un servicio.
Y eso son nuestras investigaciones. Las investigaciones que nosotros vamos a hacer van a terminar en productos o servicios a partir de investigaciones que se han hecho anteriormente, ya sea teóricas o incluso también aplicadas. ¿Hasta aquí cómo van? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo vamos, chicos? ¿Bien? Bien, profe. Gracias, Jesús. También pueden escribir, que yo les estoy mirando aquí en el chat, cualquier Bien, cosa. profe, todo bien. Perfecto. Bueno. Listo. Entonces, estamos aquí, ¿cierto? Obviamente, pues esa respuesta a la pregunta de lo que acabamos de hacer aquí va a depender del lugar, el tiempo, el contexto, y el contexto va a depender de la parte social, histórica e incluso del conocimiento. Todo esto entra cuando yo vaya a hacer la investigación. Cuando yo voy a hacer la investigación, hay un lugar específico que yo voy a tener en cuenta donde voy a proponer la solución, qué temporalidad, cuáles son las personas. Todo eso es importante porque todo esto va a permitir saber si el producto, el servicio o el conocimiento que nosotros hayamos desarrollado, ¿sí? Va a servir para llevarlo a otras poblaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puede ser que ese servicio, ese producto que yo haya hecho, sirva solamente para poblaciones de ríos con determinado caudal y de personas que no tienen soluciones sanitarias o que beben de un río directamente, cosas como esa. Eso es importante también, la contextualización de lo que yo he desarrollado, ¿sí? Ahora, cuando yo desarrollo el proyecto, que ya sabemos que voy a desarrollar el proyecto de investigación, es importantísimo que yo tenga claro cuatro cosas fundamentales en un proyecto de investigación. La primera es nuestro objeto de estudio. Este objeto de estudio es supremamente importante, ¿sí? Porque es el objeto al cual, ¿sí? Nosotros vamos a realizar pruebas o al cual nosotros vamos a buscar información para poder describirlo o para poder encontrar una solución a su problema, ¿sí? Entonces, es importante eso. El objeto de estudio, en este caso, aquí hay varios objetos. Está por un lado el río, ¿sí? Por otro lado están las personas, ¿sí? Están las personas que toman de ese río, ¿sí? Eh, por otro lado dijimos que íbamos a hacer de pronto una cañita con una cañita que iba a ser un filtro como producto o íbamos a hacer un sistema de alerta temprana acá. Dijimos que podíamos hacer un servicio, podíamos hacer un producto. Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio? El objeto de estudio es uno, ¿sí? Pero pueden haber otros elementos allí que tenga que estudiar, ¿sí? A ver, entonces va a depender de la pregunta de investigación. O sea, si yo lo que quiero resolver aquí la investigación es cómo eh, crear un, un dispositivo que permita filtrar el agua, ¿sí? Que filtre el agua del mercurio, ¿sí? Entonces, si esa es mi pregunta, entonces mi objeto de estudio obviamente va a ser el dispositivo. ¿Sí? Si mi pregunta de investigación ahora es eh, cómo alertamos a las personas o cómo hacemos un sistema que permita alertar a las personas, cómo hacer un sistema que permita alertar a las personas cuando el río tenga alto contenido en mercurio. Entonces, nuestro objeto de estudio va a ser ese sistema de alerta. ¿Sí? Pero si ya nuestra pregunta de investigación no va ni en el producto ni en el servicio, sino va más en encontrar aquí el problema, porque pues todavía ni se sabe cuál es el problema, entonces, ¿cuál es la causa de que las personas tengan esa enfermedad? Entonces, que presenten esa enfermedad. Entonces, ahí vamos a estudiar las enfermedades o estamos estudiando las personas que tienen esa enfermedad, ¿sí? Ese es nuestro objeto de estudio. Y
vamos a estudiar varias variables que pueden influir en que esas personas tengan esa enfermedad, pero nuestro objeto de estudio son las personas que están enfermas y vamos a encontrar la causa. Ese es nuestro objeto de estudio, ¿de acuerdo? Entonces, es importante tener claro el objeto de estudio porque si no lo tenemos claro, podemos iniciar una investigación y podemos empezar a andar por todas partes. Cuando tenga claro mi objeto de estudio, obviamente debo tener claro la pregunta de investigación y están íntimamente relacionados. Aquí coloqué 3 preguntas de investigación que pueden estar relacionadas al mismo contexto, ¿sí? El otro es el objetivo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Construir un dispositivo que filtre el agua de mercurio. Construir un sistema de información de alertas tempranas que permita a las personas evitar consumir agua contaminada. ¿Sí? Establecer cuáles son las causas que hacen que las personas se enfermen de alergia en la piel. Ese es el objetivo. ¿Listo? Y finalmente, el otro es la respuesta, ¿sí? Entonces, la respuesta va a estar mediada por nuestras hipótesis. Nuestras hipótesis son nuestras posibles respuestas, ¿sí? Entonces, al final, nosotros probamos esa hipótesis o probamos otra hipótesis. Y aquí cuando lo probemos, la respuesta va a ser parte importante de mi proyecto de investigación. Entonces, mi proyecto de investigación tiene estos elementos clave y todos los proyectos tienen esos elementos, ¿sí? Para cuando ustedes lo estén planteando, deben tener claridad en todos esos elementos. Listo. Entonces, el científico es el que define correctamente el método que va a utilizar, ¿sí? Y para eso utilizamos un método muy bien definido. Estamos hablando que nuestra forma de trabajo en ingeniería normalmente es hacia crear investigación aplicada. O sea, nosotros, como la mayoría, yo sé que aquí también no solamente hay ingenieros, sino hay de otras áreas de conocimiento, pero las ingenieras son investigación aplicada. Los de otras áreas de conocimiento podrían estar interesados en obtener esa información teórica, pero eso no quiere decir que no haya una realimentación entre las dos. Ahora, en la investigación aplicada normalmente, o cualquier investigación, entonces lo primero que se hace es que se establece cuál es la idea de investigación, ¿sí? Y es precisamente escoger ese tema de interés, ¿sí? Escoger ese tema, o sea, partir de esa idea de investigación, escoger ese tema de interés para empezar a investigar. El segundo paso es formular o plantear la investigación, ¿sí? Entonces nosotros vamos a colocamos el tema, lo describimos, hacemos una justificación, reunimos el material de lo que ya se ha hecho antes, definimos el método que vamos a utilizar, ¿sí? Escribimos esa propuesta y esa propuesta la podemos presentar. Ustedes pueden esta propuesta presentarla como una idea de proyecto para el semillero o pueden presentarla como una idea de proyecto para su trabajo de grado o pueden presentarla como una idea de proyecto para un emprendimiento o para una empresa. Entonces, de todas maneras, siempre hay que crear una propuesta de investigación o una idea de proyecto. Una vez que tenemos planteada esta investigación, entonces ejecutamos la investigación, ¿sí? Y hay unos pasos que nosotros seguimos allí para ejecutar la investigación. Ahondamos en el tema, definimos preguntas e hipótesis, seguimos la metodología que definimos, hacemos experimentos, observaciones, o sea, aplicamos esas herramientas, ¿sí? Luego analizamos los resultados. Y finalmente hacemos un proceso de síntesis, donde entonces empezamos a colocar, primero, podemos comparar y discutir los resultados con pares, con colegas o con expertos, o con los mismos colegas que están allí. Concluimos sobre los resultados y finalmente hacemos la publicación. Entonces, esto que nosotros tenemos aquí es precisamente el proceso de investigación para para hacer una investigación que está dada en un contexto específico y que nosotros posiblemente queremos obtener de allí un producto o podemos crear un servicio. ¿Listo? Eso es en términos generales y globales lo que es toda esta parte de conceptos de investigación. Entonces, ¿cuál es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es nuestra idea de investigación. Eso es lo primero, ¿sí?
¿Cuáles son las fuentes de las ideas de investigación? Son muchas. No estamos hablando de que las fuentes de ideas de investigación, digamos que son, eh, es una sola fuente. Puede ser que, ahora, en esta cuestión de sacar una idea de investigación, normalmente se logra esa por un proceso que se llama conexión de puntos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una cosa que es conexión de puntos. Resulta que a ti te interesa un tema particular, ¿sí? Entonces tú estás interesado en un tema particular y generalmente usted llega aquí a una situación específica. Usted tiene aquí una situación particular. Por ejemplo, a usted le interesa trabajar sobre los dispositivos inteligentes que puedan capturar información biológica de las personas y que esa información después la podamos utilizar para generarle un producto o un servicio, ¿sí? Entonces, eso que nosotros hemos colocado allí, estamos hablando de que es un tema. Esto es un tema, ¿cierto? Entonces, yo tengo aquí un tema, ¿sí? Y el tema dice que me gustaría trabajar sobre dispositivos inteligentes para medir, me permitan medir eh, las, los signos eh, biológicos de una persona, ¿sí? Entonces, esto podría ser un tema que a ustedes les interese trabajar, ¿sí? Pero eso es así, grande, eso es una cosa muy grande. Entonces, eso es como cuando los investigadores, no, es que yo trabajo sobre la salud y yo trabajo y hay subdivisiones, ¿no? Yo trabajo sobre el sistema endocrino, ¿no? Que yo trabajo sobre la parte psicológica, ¿no? Que yo trabajo, entonces hay que bajar un poquitico más, ¿sí? Hay que bajar un poquitico más en el tema y hay que plantear algo que podamos ir investigando y que podamos ir armando y podamos irnos volviendo un poco más expertos en los temas. Entonces, en ese tema que a usted le interesa, posiblemente usted lee mucha información, ¿sí? Usted le gusta ir de pronto a YouTube y ver videos, ¿cierto? Usted ve videos allí que tienen que ver con esa información del tema particular. Posiblemente le gusta leer, ¿cierto? Entonces, posiblemente algunos toman artículos o algunos toman información y leen sobre cualquiera que sea el tema que les llame la atención, ¿sí? Estamos hablando de que aquí somos individuos, somos personas que estamos interesados en ciertos temas, ¿cierto? Y posiblemente nosotros tengamos otro tema que pronto aquí a esta persona le gusta bailar, ¿cierto? De pronto esta persona toca guitarra, ¿sí? De pronto esos son hobbies, ¿sí? O de pronto otra de las personas que estaban por aquí, ¿sí? Le gusta viajar y entonces le gusta ir a otros países, ¿sí? Entonces, en estas situaciones, ¿sí? Uno va adquiriendo conocimientos, ¿cierto? Uno va adquiriendo conocimientos. Entonces, de pronto los tres están interesados en investigar sobre eso, ¿sí? Y de pronto la persona que toca guitarra, ¿sí? Esta persona que toca guitarra, se dio cuenta que ciertas notas musicales generan que las personas estén más estresadas. Otras notas musicales generan que las personas tengan más calma, ¿sí? Entonces, usted decía, aquí dice, bueno, o con ustedes mismos, ustedes dicen, bueno, yo cuando empiezo a tocar me doy cuenta que me estreso, cuando toco ciertas melodías me estreso, o toco me calmo y me sirve para calmarme, o lo hago con otras personas y se calman, ¿sí? Entonces, esta persona dice, ah, bueno, y yo he leído que nosotros aquí en los dispositivos inteligentes, nosotros podemos crear dispositivos que generen cierta música dependiendo de los latidos del corazón. Entonces esta persona llega y dice, ah, bueno, listo, voy a unir puntos. Esa es la parte de lo que les estoy diciendo,
de lo que es unir puntos. Y unir puntos consiste en que esta persona llegó y dijo, listo, como yo sé que esto sucede acá y yo sé que yo puedo tener aquí unos dispositivos, entonces me voy a inventar un dispositivo, para aquí algo raro, ¿sí? Esto sí quedó demasiado raro. Vamos a inventar un dispositivo que se coloque en la mano, una mano bien tremenda, y que tenga unos sensores, que tenga un sensor de ritmo cardíaco, eh, y con el ritmo cardíaco voy a mirar si hay estrés o hay calma, y dependiendo de eso, entonces le voy a colocar un parlantico acá, o le voy a colocar aquí Bluetooth para que le mande al celular, ¿sí? Y le coloque una música que lo calme. Entonces voy a hacer ese dispositivo y unió puntos, ¿sí? De dos cosas que le llamaban la atención. ¿Y por qué yo parto de esto? Porque uno para investigar tiene que empezar por un tema y por algo que te llame la atención, por algo que te apasione, ¿sí? Si ustedes entran a trabajar o investigar un tema que no les llama la atención, que no les apasiona para nada o que los aburre, pues no van a sacar el tiempo, ni van a tener la disciplina ni la perseverancia de llevar adelante el trabajo. Ya se dieron cuenta de lo que les mostré anteriormente. El trabajo en investigación requiere unos pasos, requiere una metodología, requiere que apliques unos instrumentos y que seas muy riguroso en eso. Hacer todo eso requiere tiempo y ese tiempo requiere disciplina. Entonces, si partimos de algo que no me llama la atención, pues muy seguramente no voy a obtener buenos resultados. ¿Qué pasa con la persona que está viajando? De pronto esta persona que está aquí, ya hablamos aquí de ahora hablemos de esta persona que de pronto está de viaje, ¿sí? Esta persona que está viajando, vamos a hacerlo con este color, ¿sí? De pronto se dio cuenta que eh, en ciertos, que cuando él llega a un país en específico, cuando llega aquí a un país, no sabe el idioma. Bueno, esto ya está resuelto, pero vamos a hacerlo que es así, que no sabe el idioma y le cuesta mucho trabajo comunicarse. Cuando va a otro país, tampoco de pronto no sabe el idioma y no se comunica correctamente, ¿sí? Entonces, diría, bueno, ¿qué tal si yo creo una aplicación, ¿cierto? Una aplicación, ¿sí? Que escuche a la persona, ¿sí? A la persona que está hablando, ¿sí? Que interprete cuál es el idioma que habla, ¿sí? Entonces, ahí traté de pintar un chino japonés, por eso es que los ojos están así, ¿sí? Y que automáticamente me traduzca en español, ¿sí? Y que cuando yo hable, automáticamente me traduzca en el chino, ¿sí? Y me puede resolver ese problema, ¿sí? Entonces, le apasiona viajar y le apasiona los dispositivos inteligentes o generar IoT. Entonces, creó una aplicación que unió los dos mundos, ¿sí? Y lo mismo puede ser con la persona que baila, lo mismo entonces, nosotros de todas esas dimensiones que tenemos nosotros, de algo que nos gusta, que amamos, podemos unir puntos y podemos crear proyectos interesantes. Otros pueden tener otras motivaciones diferentes y ha pasado aquí en el grupo que las motivaciones han sido diferentes, ¿sí? Por ejemplo, uno de los chicos que ha hecho proyecto aquí con nosotros, ¿sí? Tenía personas mayores, ¿sí? Y estas personas mayores que viven solas normalmente tienen el problema de que tienen algunas enfermedades, ¿cierto? Y esas enfermedades no les permite tener autonomía, ¿sí? Entonces ellos ven un problema allí y ellos dicen, no, yo quiero que mi abuelo o mi padre o mi madre pues tenga autonomía. ¿Y cómo hago yo para darle autonomía? Ah, bueno, entonces ellos estuvieron trabajando en unos dispositivos para la asistencia de adulto mayor, ¿sí? Asistencia del adulto mayor. ¿Y qué fue lo que hicieron? Ah, bueno, empezaron a colocar una serie de sensores y empezaron a desarrollar una serie de servicios que los podrían colocar en diferentes partes de la casa, ¿sí? Para que en todo momento esos sensores y esos servicios
les estuvieran dando como ese soporte. Entonces, por ejemplo, había un servicio que ellos crearon que era el de recordarles, ¿sí? Recordarles cosas, recordarles que se tomen determinada pasta, recordarles que posiblemente incluso si dejó prendidas, clásico, dejaron prendida, ya esto lo hace uno sin ser ya adulto, tan adulto, pero dejó prendida alguna olla en la cocina, entonces un sensor puede establecer cuando ya hay CO2 y avisar o apagar automáticamente la estufa. Entonces, servicios de mirar el estado de ánimo también, ¿sí? Y que todos estos servicios, aparte de que le genere todos los servicios, lo conecte con los familiares, que los familiares puedan estar en todo momento sabiendo qué está pasando con su familiar. Eso es un proyecto que surge a partir de una problemática personal, ¿sí? Que surge a partir de esa problemática personal y que le dio la posibilidad a, a estas personas a encontrar una idea de investigación, ¿sí? Entonces, ese es otro. O posiblemente la idea de investigación viene de un investigador o de una persona que ya ha estado trabajando esto y les hace un planteamiento a ustedes y les dice, bueno, ¿y por qué no trabajamos en esto? ¿Sí? Eso puede suceder, como lo que sucede muchas veces, que es lo que hacemos nosotros en la universidad. Nosotros en la universidad llegan los muchachos, nos dicen, profe, yo quiero trabajar con usted, yo lo primero que les pregunto es qué quiere hacer, ¿sí? No, pues no sé, no tengo ideas. Entonces yo tengo estas ideas. El problema de cuando uno propone las ideas es que lo que tiene que suceder allí es que las personas tengan la posibilidad de trabajar en eso que les gusta y que la idea que uno le proponga les guste también, ¿sí? Entonces es importante que ustedes tengan ese gusto por esa idea. ¿Listo? Entonces las fuentes para una buena idea de investigación en este aspecto y en este campo son muchísimas, ¿sí? Pónganse ustedes a pensar, esta es la tarea que les queda a ustedes. La tarea que les queda de aquí a 8 días es que ustedes digan, bueno, ¿qué es lo que a mí me gusta hacer? ¿Cuál es mi hobby? Si ustedes están en el semillero es porque les gusta el tema de los dispositivos inteligentes y la seguridad y esta parte de las comunicaciones y de lo de IoT. Obviamente tiene que gustarles, si no, entonces no sé por qué se metieron en el semillero. Y lo otro es con qué lo voy a conectar y qué me gustaría hacer, ¿sí? Entonces, esa es la primera tarea. Entonces, que todos piensen en eso, ¿sí? Y una vez que ustedes digan, bueno, me gustaría hacer como esto, me gustaría ser como estas cosas, tienen que tener claro de que independientemente de cuál sea la idea, ¿sí? Ustedes tienen que salvar una situación, ¿cierto? Entonces, siempre hay una situación que es un estado actual, este es un estado actual, y queremos llevarlo a un estado nuevo y mejor, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Entonces, los que estamos aquí, esta persona que quiere hacer una aplicación que automáticamente entienda el chino o cualquier idioma y automáticamente le traduzca y también le traduzca de vuelta, ¿sí? La situación actual o que identifica en el momento es una situación de que no hay un aparato, un dispositivo, ese o el problema de la comunicación. Realmente hay que buscar que esa situación actual que nosotros estamos identificando no sea la falta de, porque eso es como que me falta esta solución, no, es ¿cuál es el problema? El problema es que cuando alguien viaja, tiene un problema con el idioma. ¿Cómo lo solucionamos? ¿Cierto? La solución que nosotros estamos colocando, esa solución que nosotros voy a hacer esto un poquito más grande. La solución que nosotros estamos buscando acá, ¿sí? Es que vamos a salvar ese problema. ¿Qué es lo que queremos llegar? Queremos llegar a una situación nueva y mejor en que cuando una persona viaja, ya hay una forma de hablar con las otras personas, ¿sí? ¿Y cómo vamos a resolver eso?
Eso lo vamos a resolver con un dispositivo que yo voy a crear de tal manera. Esa es la situación a salvar. ¿Sí? Entonces, una cosa es el problema y otra cosa es la solución. Para saber cuál es el problema, tienes que preguntarte qué es lo que está sucediendo, la solución que tú estás proponiendo y tienes que saber cuál es la situación actual problemática y cuál va a ser la situación nueva a la que quieres llegar. Con eso sabes cuál es el problema y viene tu solución, porque para solucionar esto pueden haber múltiples soluciones, pero aquí tú estás planteando una solución. Esa solución que estás planteando ya tuvo que no haberla planteado otra persona. Entonces, por eso es tan importante que tú mires los trabajos previos. ¿Sí? Entonces, esta semana ustedes se van a poner a mirar, ya sea un problema que ustedes viven, ya sea algo que a ustedes les gusta, que ustedes disfrutan, cómo pueden desarrollar un producto o un servicio que los lleve de un estado actual específico a un estado mejor. Ahí van a encontrar el problema, ¿sí? Definen el problema. ¿Y cuál sería la solución? Crear un producto que haga tal cosa o crear un servicio que haga tal cosa. Obviamente ese producto y ese servicio tiene que estar relacionado con la temática del semillero, con objetos inteligentes, con seguridad y con algoritmos inteligentes. ¿Sí? Tiene que estar relacionado con esos para poder ser la solución de un proyecto del semillero. ¿Sí? Esto es lo que está apareciendo aquí en esta parte. ¿Sí? Cuando tú tienes la idea, cuando tú tienes esa idea de investigación, ¿sí? Tienes que llegar de esa idea y materializar esa idea en el problema de investigación. Eso es lo que tienes que hacer, ¿sí? Y para llegar a materializarla, pues tendremos que revisar literatura, pero por ahora no vamos a hacer revisión de literatura. Sí vamos a buscar información, pero no la vamos a hacer de la manera metodológica y sistematizada. Por ahora ustedes van a buscar, si alguien quisiera estudiar el ejemplo que les coloqué, anteriormente alguien va a empezar a buscar dispositivo de traducción automática y van a empezar a encontrar información, ¿sí? En Internet. Y ustedes van a empezar a reunir esa información a ver si alguien ya lo hizo. Y posiblemente cuando hagan esa revisión de literatura se van a encontrar que ya está hecho, ¿sí? Ya está. Entonces, si ya está hecho, entonces, ¿qué pasa? ¿Nos ponemos tristes? No, pues sí, puede ser un poco triste porque yo hubiese querido hacer eso, ¿sí? Pero ¿qué podemos hacer? Podemos cambiar el enfoque. Eso es lo que podemos hacer. Entonces ya, pero encontraste que ese dispositivo no es automático, que tienes que configurarle el idioma, que previamente tienes que bajarle todo el idioma y que no te lo habla, sino que te toca leer lo que está diciendo, ¿sí? Entonces puede ser que tú lo que quieras es mejorarlo, ¿sí? O hacer uno que sí haga eso, ¿sí? Eso lo podemos encontrar en la revisión de literatura. O podemos en la revisión de literatura vernos en una situación de que no hay, ¿sí? Y en esa situación de que no hay, pues chévere, porque tenemos muchas cosas que proponer allí, ¿sí? Entonces pueden suceder varias cosas allí en esa revisión de literatura. Ahora, recuerdan que cuando yo voy llevando la idea de investigación hacia el problema, ¿sí? Voy llevando esa idea hacia el problema, tengo un problema de alcance, ¿sí? Recuerden que el alcance tiene que ver con cuando yo empiezo, cuál es la investigación, hasta qué punto va a abarcar, hasta dónde va a abarcar la investigación. Sí, recuerden el ejemplo que les mostré de que o voy a mirar qué contaminantes tiene el río o voy a mirar cuáles las enfermedades que tiene la persona, o voy a mirar la relación que hay entre los dos, o voy a mirar cuál es la causa de todo eso, entonces cada vez va siendo más grande, ¿sí? Entonces, el alcance es importante. Entonces, esta revisión de literatura les va a permitir definir un poco también el alcance, porque si en la revisión de literatura ustedes se dan cuenta que ahí hay dispositivos que ya están creados y que ustedes pueden utilizar, ¿sí? Entonces, mirar si ustedes lo pueden utilizar, ¿sí? O que ahí hay librerías o que ahí hay software que ustedes pueden utilizar, pues utilizarlo, ¿sí? Y que ustedes pueden reutilizar todo eso. Entonces, lo siguiente es hacer un mejor dispositivo. Entonces, el alcance podría ser solamente hasta eso.
Pero si no hay ni siquiera dispositivos y librerías, pues entonces el alcance podría ser crear la librería que permita hacer tal cosa. Entonces puede uno partirlo en pedacitos, ¿sí? Otra cosa que tiene es que uno tiene que empezar a familiarizarse con todo el tema del problema, ¿sí? Entonces, si sigo con la misma línea de lo que es crear un dispositivo de traducción automática, ¿sí? Entonces, nos vamos a encontrar y posiblemente cuando ustedes hagan la revisión, se van a encontrar con otras situaciones acá, ¿sí? Y esas situaciones que se van a encontrar ustedes posiblemente sean que todavía no se reconocen ciertos idiomas, ¿sí? Entonces, que solamente se reconoce inglés. Entonces, ahí ya hay un límite, ¿sí? Que esa tecnología, que la tecnología de reconocimiento de voz no está en español. Entonces, hay una oportunidad para crear un algoritmo de inteligencia computacional para que reconozca el español. Y alguien puede pensar en hacer allí un algoritmo para eso y que lo interprete una Raspberry, un dispositivo de la IoT. Entonces, ahí ya me va cambiando la idea. Mire que estaba hablando aquí, estaba hablando de hacer un dispositivo que automáticamente hiciera la traducción, pero cuando estaba haciendo la revisión de literatura y estaba familiarizándome, me encontré de que no, todavía no está para el español y a mí me gustaría que fuera para el español. Entonces me voy a primero a resolver el problema del algoritmo. Ahí reduje el alcance. Cuando resuelva el problema del algoritmo, ahora sí lo voy a montar en un dispositivo para empezar a hacer esa traducción automática, ¿sí? Esa familiarización nos va a hablar de qué tan difícil va a ser ese tema, ¿sí? Y qué es lo que vamos a necesitar. Entonces, por ejemplo, quien quiere hacer traducciones automáticas acá tendrá que trabajar con algoritmos de reconocimiento del lenguaje natural, ¿cierto? Y tendrá que aprender sobre esa temática, ¿sí? Eh, o tendrá que aprender sobre redes neuronales profundas, ¿sí? Para poder hacer un algoritmo de reconocimiento y tenemos que estudiar esas para poder proponer de pronto los algoritmos. Esos son elementos que nos van a decir qué tan difícil va a ser desarrollar esa investigación. Y finalmente, uno genera un marco de referencia alrededor de esa investigación, ¿sí? Encuentra los aportes que ya otros han hecho, encuentra los vacíos que todavía existen y uno define en qué va a trabajar, ¿sí? Y con eso defines el problema de investigación. Aquí es donde aparece ya la pregunta de investigación, ¿sí? Y aparece. Entonces ya convertimos la idea, pasamos de la idea que estábamos acá, pasamos aquí a la pregunta de investigación, pero mire que hay un paso de varias cosas que nosotros debemos ir teniendo en cuenta allí. ¿Listo? Entonces, esto es la parte del planteamiento de la idea. Entonces, ¿cuál es la tarea que les quiero dejar? ¿Sí? Esta semana tomen un papel, ¿sí? Eh, y miren en ese papel, miren, vamos a colocarlo por acá. Acá. En una hojita, ¿sí? Y lo primero que vamos a colocar aquí, ¿cuáles son sus hobbies? ¿Sí? ¿Qué les gusta hacer a ustedes? Ah, que me gusta escuchar música, que me gusta los deportes, que me gusta conversar, etcétera, ¿sí? ¿Qué otra cosa van a colocar acá? ¿Cuáles son sus intereses eh, en cuanto a la parte de temas o de conocimientos? ¿Sí? O de conocimientos. Ah, que me gusta leer sobre desarrollo personal, ¿sí? Que me gusta leer sobre cómo hacer postres, ¿sí? Que me gusta averiguar, bueno, etcétera, ¿cierto? Ok, ¿sí? O miren aquí si hay algún problema, llamémoslo una situación problemática que ustedes quisieran convertirla en una situación
nueva, mejor. ¿Sí? Entonces, esa situación, vamos a hacerla un poquitico más grande acá. Oh, lo saqué del papel. Listo. Esta situación, esto que tenemos acá, que estamos colocando en nuestro papelito, ¿sí? Es la posibilidad de unir lo que ustedes tienen ahí atrás, ¿sí? Algo, un problema generalmente, o esa situación tiene unas causas, ¿sí? Y estas causas generan unos efectos, ¿sí? Y generalmente, esos son las variables que vamos nosotros a encontrar allí. Segundo, tenemos unos individuos o unas personas, ¿cierto? Personas o individuos, porque podrían ser hasta mascotas, o podría ser empresas, ¿sí? Que son los que viven esa situación problemática. Esta situación problemática son los que viven esos individuos, ¿sí? Y esto que estamos hablando aquí, estamos hablando es más de lo que es ese contexto, ¿sí? El contexto, ¿sí? Eh, dónde sucede el sitio, ¿sí? Y qué otra información en general de lo que está pasando, ¿sí? Y con esto empezar ustedes a hacer una conexión. Lo que quiero es que empiecen ustedes a hacer una conexión. ¿Y cómo van a hacer la conexión? Ustedes saben, o bueno, no sé si saben, pero esa es la idea que empiecen a saber aquí desde el propio semillero, ¿sí? Es que nosotros podemos construir algo que llamamos los objetos inteligentes. Y todos sabemos que es un objeto inteligente porque casi que todos, unos no, tenemos un celular, ¿sí? Un celular inteligente, ¿sí? Ese es uno de los objetos inteligentes que cargamos todos. Y un objeto inteligente, ¿qué tiene? Tiene sensores, tiene actuadores y hoy en día podemos medir todo lo que nosotros queramos, ¿sí? Los relojes inteligentes te miden la temperatura, te miden, digamos, la presión, te miden absolutamente te miden los relojes inteligentes y en todo momento te van dando información de eso. Entonces, mira, aquí tenemos un relojito inteligente que me está dando información, bueno, lo tengo puesto en este momento, pero en ese relojito en todo momento me está dando información de temperatura, presión, cuánto dormí, si hice ejercicio, si no hice ejercicio, todos esos son sensores, ¿sí? Y eso está en un relojito, ¿sí? Tenemos actuadores. ¿Y qué son los actuadores? ¿Sí? Yo le puedo decir puedo incluso que cuando la temperatura, que cuando me voy a dormir, que me apaguen la luz. Entonces, por ejemplo, llego aquí, Alexa, enciende la luz. Muy bien. Entonces Alexa encendió la luz. Yo no sé si se dieron cuenta que allá arriba encendió la luz, ¿sí? Entonces yo me voy a dormir y le digo, Alexa, buenas noches. Me voy a quedar mal, Alexa. Alexa, buenas noches. Ok. Listo, me apagó la luz, ¿sí? Entonces yo le dije buenas noches, apagó la luz. Eso es un servicio, es un servicio inteligente, ¿sí? Donde yo estoy utilizando un aparatico aquí que es un asistente de voz que se llama Alexa, ¿sí? Y lo tengo conectado a un bombillo inteligente, ¿sí? Y yo podría inventarme algo con respecto a mis hobbies, mis intereses, a la situación que yo detecté y hacer algo con esto que yo ya tengo. Todos estamos rodeados de esto. Esto se llama el ecosistema instalado. Ese ecosistema instalado lo podemos nosotros reutilizar para crear nuestra idea. Y la idea es que ustedes conecten estos puntos, conéctenlos y generen aquí, en este punto, generen una idea que los anime, generen una idea que si ustedes dicen, uy, si yo resuelvo esto sería chéverísimo, sería bacanísimo. Si yo resuelvo esta situación, realmente la estaría haciendo, estaría resolviendo muchas cosas. Entonces, esa es la tarea y eso es lo que quiero que ustedes logren esta semana,
si ustedes quieren empezar a que definamos estos proyectos. ¿Listo? Bueno, esto era lo que quería comentarles al respecto de esta parte de generar la idea. Voy a pararla. Ah, bueno, ¿hay preguntas? ¿Hay preguntas? ¿Preguntas de lo que les he presentado acá? Ya me dirán ustedes, muchachos. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe, todo El muy claro. ejercicio, Sí, ¿qué pasó con el ejercicio? el ejercicio que mencionaba, profe, al final, bueno, el de los 3 puntos, Tómale una fotico a eso. Mire, ¿es son como para 3 puntos. nosotros o se sube en algún lado? ¿Cómo dices? ¿Es como para nosotros o hay que subirlo en algún lado? No, es para usted, es para ustedes. Y ustedes, dentro de una semana, van a llegar con una idea. ¿Sí? Esto que les pinté aquí es una estrategia para que la generen. ¿Sí? Donde ustedes se van a poner a sentar en sus hobbies, en sus intereses, van a mirar los problemas que de pronto existen. ¿Sí? Me faltó pintar algo importantísimo que uno debe tener cuando va a generar una idea y es, voy a ponerlo por acá. ¿Sí? De pronto son las metas. Esto casi que nadie lo hace. Las metas. ¿Las metas qué son? Las metas es yo qué quiero, ¿sí? ¿Cómo me veo a futuro? ¿Sí? O que no estamos hablando de metas tan a largo plazo tampoco, ¿cierto? De pronto yo quiero, una de las metas es resolver el problema para las personas de los adultos mayores que no pueden vivir solos, ¿sí? O de pronto una meta sea crear un mecanismo que permita a las personas con poca audición entender, eh, poder escuchar un libro de los de YouTube, por decir algo. No sé, bueno, es que no se me ocurre ahorita en este momento. Entonces, la idea es esa, la idea es que esto es un mecanismo que yo les propongo, ¿sí? Sabiendo que es la IoT, que es, aquí también está toda esta parte de seguridad, obviamente, todo está lo de seguridad, ¿sí? Y ¿qué idea a ustedes se les ocurre? ¿Sí? Y cuando se les ocurre la idea, lo que quiero es que ustedes escriban en ese papelito, ¿sí? Escriban precisamente la situación y escriban la solución. O sea, escriban esta, esta parte de aquí, ¿sí? La situación actual, la situación nueva y escriban cuál es la solución. Ese salto es lo que quiero que escriban. Si lo van a escribir en texto, bien. Si van a colocar, van a hacer un documentico o van a hacer en hoja y papel y lápiz, van a hacer esto, pues bien también. La idea es que la próxima reunión nos sentemos nosotros y cada uno ande con su idea. Cada uno diga, bueno, mire, yo he pensado que mi idea podría ser, y podría resolver esto. Pero no lleguen solamente con la idea. Acuérdense que tienen que buscar información previa, ¿no? Que tienen que buscar si ya alguien la ha hecho, ¿sí? Y si ya alguien la ha hecho, pues entonces tienen que cambiar el enfoque. No les voy a pedir que hagan todo un estudio de estado del arte ni nada de esas cosas, pero sí que comiencen a buscar información para que se vayan familiarizando con la idea y que vayamos hablando sobre todo de encontrar esta parte. Situación actual, situación nueva y cuál es mi posible solución. Yo les estoy diciendo, únanlo con esto porque yo quiero que ustedes amen su idea. Yo quiero que ustedes les emocione resolver eso, porque es algo que se va a relacionar con lo que a ustedes les gusta hacer, con lo que a ustedes les interesa, con resolver un problema que ustedes están viviendo desde la IoT y la seguridad. Si ustedes pueden unir esos puntos, que eso es lo que yo les dije aquí, son capaces de unir esos puntos y lo pueden materializar en una idea, van a trabajar en algo que los va a apasionar. Eso es lo que quiero, ¿sí? Y quiero es que cuando me hagamos acá, entonces ustedes digan, mira, esta es mi idea, y le expliquen y le comenzamos nosotros a darle vuelta a la idea. ¿Les parece? Listo, profe. ¿Listo? ¿Hay otra pregunta?
Bueno, voy a dejar de grabar. Ay, sí, de tener grabación.